Ahora sí. Entonces, al iniciar la prueba va a aparecer este mensaje. La cantidad de intentos permitidos y desde qué hora inicia el examen y a qué hora se va a cerrar. En nuestro caso, por ejemplo, empezamos hoy 15 de julio a las 4:10 y termina hoy a las 5:30. En el caso de ustedes, va a ser 1 hora. Aquí lo he extendido por si hay alguna necesidad de poder absorber consultas. Ustedes van a tener 1 hora para responder su examen. Aquí dice previsualizar porque todavía yo soy el editor. En cambio, ustedes ya podrían acceder si quieren responderlo. Entonces, a mí me gustaría que alguno de ustedes pueda intentar. Como saben, este examen no tiene calificación. Es un examen de simulacro. Profesor, ¿solo qué curso es? ¿Este es el curso de bioquímica de los alimentos, nada más? Sí, bioquímica de los alimentos. O sea, lo que más les voy a indicar es el tema de la mecánica. Y luego vamos a pasar a un repaso de los temas. Entonces, ahorita quiero que sepan cómo van a hacer, cómo van a trabajar con el examen. El repaso lo Profesor, van a disculpe empezar una terminando. consulta. Sí. En el caso de que, digamos, usted pone solamente un intento, pero ¿qué pasa, no, Ujú. si, digamos, no sé, se le va la red, la conexión y le bota del examen? ¿Se va a poderse seguir retomar el examen o ya no se va a poder retomar? Porque tenía entendido que si pasa eso ya no pueden tomar el examen, se les corta completamente. Esta es una buena pregunta. Miren, la capacitación que nos dieron el domingo, hicieron esa pregunta. Y cuando está un intento permitido, sí puedes acceder todavía al examen mientras no lo hayas enviado. Es decir, vamos a empezar ya, para que se me entienda la respuesta que le quiero dar a su Ya todos compañero. empezamos, profesor. Sí, con confianza. Entonces, miren, tranquilos, con calma, que esto es solo un simulacro. Primera pregunta va a aparecer así. Esta es la interfaz de la pregunta. Entonces, por ejemplo, dice, es un carbohidrato. Seleccione una o más de una. Cuando aparezca un cuadradito, significa que ustedes pueden elegir varias opciones. Ahora, cuando hayan acabado la pregunta, se sugiere colocar una marca, que significa que ya han terminado esa pregunta. Entonces, supongamos, se cerró el internet aquí y no pudieron resolverlo. Entonces, se va a guardar hasta esta pregunta. Si quieren, la desmarcan. Esto no es relevante. Ahora, les recomiendo, no pasen a la siguiente página mientras no hayan respondido esta pregunta. Porque si pasan, se va a considerar como si no estaría resuelta. Es decir, no traten de ver todas las preguntas, porque una vez que pasas a la siguiente, se cierra la anterior. Entonces, empecemos con esta pregunta. Profesor, sería bueno que lo vuelva a mencionar Sí, y por eso lo estoy remarcar. grabando. De nuevo, y lo digo con calma para todos. Voy a suspirar hondo. Ya. No traten de pasar a la siguiente página, porque si pasan, ya no van a poder retroceder. ¿Qué es lo que pasa? Van a hacer el truco de pasar por WhatsApp las preguntas. Entonces, uno va a tener esta pregunta y otra persona va a tener otra pregunta. Entonces, no les conviene. El sistema Sí, la está mía es diferente al aleatorizado. inicial. Claro, son las mismas preguntas para todos. Son 20 preguntas. Entonces, miren, el tiempo también está corriendo aquí. El examen está hecho para desarrollarse en 40 minutos y 20 minutos para que puedan hacer, no sé, tener un intervalo de tiempo. Unos minutos más y otros minutos menos. Profesor, Sí, y si marcamos la respuesta y no le damos marcar pregunta y le damos siguiente página. no hay problema, porque se va a grabar esto de. Lo que va a importar es esto de aquí. Esto te sirve para ver qué preguntas ya has hecho, en el caso de que se pueda retroceder. O sea, cuando se retrocede, esta señal te dice qué preguntas ya están respondidas. Entonces, ese desmarcar y marcar no serviría en No es relevante para nuestro examen. O sea, si quieren lo marcan, si quieren no. No hay problema. Muy bien, buena pregunta.
Entonces, nuevamente les digo, cuando aparezca la opción, va a decir generalmente, seleccione una o más de una. En ese caso, es probable que haya más de una respuesta. En este caso. Ustedes ya pueden ingresar también y empezar a resolverlo. Dice, seleccione uno o más. Carbohidratos sabemos que son la maltosa, la sacarosa y la fructosa. Entonces, una vez que estén seguros de su respuesta, pasan a la siguiente página, no antes. Pues vamos a pasar para que vean cómo está la segunda pregunta. Miren, una vez que han pasado, ya no pueden retroceder. Se bloquea la pregunta 1. Entonces, tengan cuidado con esta opción. Siguiente pregunta, dice, representa la cinética con la que absorbe la humedad del medio que lo rodea y con la que se hidrata. Esta frase, ¿se refiere a una isoterma de desorción o una isoterma de absorción? Entonces, cuando vean la opción círculo, es solo una opción. En el anterior caso es selección múltiple. Aquí es solo una opción. En este caso, la respuesta es isoterma de absorción. Entonces, una vez que ya estén de acuerdo con su pregunta y estén seguros, pasan a la siguiente. Si alguno de ustedes ha entrado, se dará cuenta que la pregunta 1 es distinta a esta. Y la pregunta 2 también es distinta. Entonces, no vaya a ser que estén pasándose información del examen, porque va a pasar. Entonces, a uno le puede tocar otra pregunta y a otro otra pregunta. ¿Qué va a suceder con los que hagan esto? Que van a perder tiempo en el intercambio de las preguntas. Entonces, no les conviene eso. Concéntrese en su examen y en sus preguntas. Porque como son 20 preguntas, el azar y lo aleatorio de las preguntas los va a confundir a algunos. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, una vez que ya han respondido esta pregunta, pasan a la siguiente página. Profesor, una consulta. ¿Cuántas preguntas van a hacer en total por examen? 20 preguntas. Ninguna pregunta es tipo ensayo, ni respuesta corta, ni respuesta larga. Todas son con elecciones, ya sean opción múltiple, opción única, o como las que voy a poner aquí. Cuando les aparezca la palabra relacione o correlacione, significa que van a hacer unión de conceptos. Por ejemplo, tenemos agua libre. Hacen clic y noten que hay 3 opciones. ¿Con qué relacionamos el agua libre? ¿Con el agua no congelable, el agua desligable o el agua congelable? Congelable. Agua no congelable. Ya. ¿Y el agua ligada? No congelable. No, no podría Con la ser. no Miren, congelable. Es al revés. claro, está al revés. Pero miren, el sistema les va a aceptar. Es más, no existe agua desligable. Pero si yo elijo, igual el sistema les va a aceptar. Entonces tengan cuidado cuando sea una pregunta de correlación. Muy bien. Entonces, ¿qué es el agua libre? ¿Con qué se relaciona? ¿Congelable o no congelable? Congelable. Congelable. ¿Y el agua ligada? No congelable. No congelable. Ok, muy bien. Entonces, una vez que ya hayan elegido, por ejemplo, va a haber preguntas en las que haya 5 opciones. Y va a haber 6 parejas. Entonces, tengan cuidado. Aquí no van a poder champear. Escojan bien sus parejas. Noten que hemos hecho 3 preguntas en 8 minutos. Pregunta 4. Mire, igualito, relacione. 3 opciones. 4 parejas. Entonces veamos las opciones.
Amilosa. ¿Con quién se relaciona? Amilasa, carbohidrato no reductor, carbohidrato reductor o molécula polar. Recordemos nuestra clase de carbohidratos. En este caso, la amilosa se relaciona con la amilasa. Este es el componente del almidón y este es la enzima que cataliza la amilosa. El agua. ¿Con cuál de estos cuatro conceptos se relaciona? Molécula polar. Molécula polar. Muy bien. Excelente. Molécula polar. Y nos queda la sacarosa. Y miren, hay preguntas que están hechas para que ustedes verifiquen su conocimiento. Les queda solo carbohidrato no reductor y carbohidrato reductor. ¿Qué es el azúcar? ¿Reductor o no reductor? La sacarosa. Reductor, reductor. No reductor. No reductor. No, doctor. Entonces, una vez que estén seguros, recién pasan a la siguiente página. Yo estoy muy convencido de que van a utilizar las diapositivas, y no está mal. Entonces, tengan cuidado. El estudio que van a hacer estos días les sirve para poder ubicar la información. Memoricen lo que es necesario e importante, y lo que son detalles, déjenlo para el repaso, para su propio repaso. Entonces, nuevamente les digo, no se puede retroceder ni avanzar. Las temperaturas bajas favorecen la formación de puentes de hidrógeno, mientras que las altas las destruyen. ¿A qué tema estamos recordando cuando hablamos de este tema? ¿A qué tema nos referimos? Actividad acuosa. No. Estados de la materia. Estado del agua. Bueno, del agua, del agua. Ya. La pregunta en este caso es ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya, tengan cuidado, tengan cuidado. Entonces, cuando no estén seguros, hagan lógica. Dice, las temperaturas bajas favorecen la formación de puentes, mientras las altas las destruyen. ¿Verdadero? Verdadero, profesor. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque mientras se congela el agua, hay puentes. Entonces, mientras es más alta la temperatura, se destruye. Claro. Los puentes de hidrógeno se destruyen a altas temperaturas, haciendo Exacto. el cambio de estado. Correcto, muy bien. Entonces, en este caso tienen que aplicar lógica. Esta, por ejemplo, es una pregunta difícil y tiene trampa. ¿Qué significa BET? ¿A qué tema pertenece esta pregunta? Agua. Actividad de Actividad agua. del agua. Muy bien. ¿Qué significa BET? Agua absorbida. Claro, es el agua absorbida. ¿Y el significado de las iniciales BET cuál es? ¿Recuerdan? Edward Teller. A ver, muy bien, vamos a ir anotando. Edward Teller. ¿Quién más? Brunauer. Ya, Edward, muy bien. Y finalmente, ¿quién es el tercero?
Paul Emmett. Correcto. Nuevamente les recuerdo, cuando vean cuadradito, es uno o más. Igual se les va a indicar aquí, uno o más. Entonces, de esta manera, evitamos el error que tuvimos en los exámenes iniciales, que era un poco confuso. Aquí ya no. Aquí todo está claro y tiene respuestas únicas. Esta pregunta tiene trampa. El ángulo entre los enlaces de la molécula de agua es de... La B, la B. 103, 103.5. 104. 104,5. 104, muy bien, 104. Entonces, cuando aparezca este símbolo, es solo una opción. Y finalmente, cuando llegue la pregunta 20, les va a aparecer esto de aquí. En mi caso, terminar intento. En su caso va a aparecer terminar. Entonces, termino. Y cuando ya estén listos, colocan enviar y terminar. Miren, hemos hecho 7 preguntas de forma lenta y pausada en menos de 15 minutos. Lo que significa que 20 preguntas se puede desarrollar en 45 minutos. Entonces, hagan su examen de manera lenta, mediten bien sus respuestas, procuren no pasarse ni compartir sus respuestas, porque eso Profesor, les va a quitar. disculpe, ¿qué Sí, dime. pasa si no puse marcar y me pasé al otro número? No puedo No va a regresar. pasar nada. Mira, nota que en ninguno hemos marcado, ¿ves? ¿Ves aquí? Sí, pero en una pregunta yo no puse marcar y le di siguiente y se pasó al otro número, pero no regresa. A ver, ¿puedes compartir tu Sugiere que pantalla? no puso Comparte tu respuesta. pantalla. Compártenos tu pantalla. No puedo. Ah, ya. O una captura de pantalla y envíala al chat. Ya, esa es una buena pregunta la que nos está haciendo Abraham. No, no, Abraham, ¿quién hizo la pregunta? Daniel. No, no va a haber recuperación. Entonces, estudien bastante. Desde hoy no va a haber tareas para la siguiente semana. Así que concéntrense. Profesor, Sí. no sé, entonces, ¿cómo hago? Porque yo marqué la respuesta, pero no puse marcar con la banderita y me pasé al otro siguiente. ¿Has pasado tu captura de pantalla al chat? Sí, A ver, vamos a ver. ¿Has marcado tu respuesta en la pregunta 3? sí marqué, pero no puse la banderita y me pasé al siguiente. Ya, o sea, a ver, déjame entender. El 3 no te ha permitido responder. Yo respondí el 3 y Ya, no puse marcar, no puse la ya, banderita, pero sí ok. puse siguiente página. No, está bien. Lo que importa es que haya respondido el 3. No importa si pongo marcar o No, desmarcar, no no importa. importa. No importa. El marcar banderita te sirve para la opción de retornar. Voy a volver a compartir la pantalla.
Miren esta pantalla. Miren, aquí no he marcado en ninguna pregunta. Existe la opción en la que yo puedo retornar a diferentes preguntas. Entonces, ese marcado de la banderita me sirve para ver qué preguntas me faltan. En cambio, estos marcas oscuras de los números me indican que mi pregunta está respondida, ¿ve? Pregunta, respuesta guardada, respuesta guardada. Más bien lo que te pediría es que termines tu examen y lo envíes para ver cuánto de nota tienes. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienen sobre este tema para pasar a nuestro repaso? Profesor, disculpe, antes que pase el repaso, la pregunta número 1 y 2, yo no llegué a estar, recién me conecté cuando estaba usted en la 3, ¿la puede repetir? ¿O ya no se puede? Sí, sí, sí. Ya, no sé si recordarán la pregunta 1, pero miren, voy a volver a intentar. Miren, voy a enviar mi examen. Les da una confirmación. Enviar todo y terminar. Hacen clic aquí. Y va a aparecer aquí las preguntas que yo he hecho. En su caso no va a aparecer nada. Yo lo he configurado así para que aparezcan las preguntas. En su caso vas a decir examen enviado y se cierra. Entonces, las preguntas 1 y 2 que nos preguntaba su compañera son, ¿es un carbohidrato? La pregunta es seleccione una o más. Entonces, las opciones eran lipasa, maltosa, sacarosa, fructosa. Como sabemos, son solo estas 3 de aquí. Y la segunda pregunta decía, representa la cinética con la que absorbe la humedad del medio que la rodea y con la que se hidrata. Este tema pertenece a actividad de agua. Entonces tenemos dos opciones. Isoterma de desorción o isoterma de adsorción. Entonces la lógica aquí nos dice, cinética con la que absorbe la humedad, cinética de o isoterma de adsorción. Muy bien. Otra pregunta sobre el examen. Miren, recuerden que la pregunta 1 es un carbohidrato. Voy a volver a tomar el examen. Y miren, la pregunta 1 es otra. Y otra vez, miren, la selección de las alternativas es otra. Mejor dicho, está distribuida de otra forma. La respuesta es la misma, 104.5, pero las respuestas se han alternado de forma distinta. Y esta vez lo voy a marcar. Profesor, en mi caso, cuando yo había abierto ahorita el aula virtual, la pregunta número 1 que usted tiene no es la que yo tengo. Yo tengo otra pregunta Exacto. número 1. Muy bien, excelente. Es alternado. Es alternado. O sea, se aleatorizan las preguntas. Las preguntas son, las 20 son las mismas para todos, pero el orden de las preguntas son diferentes. A ver, Daniel escribe en el chat y dice que, pero si pasa algo con las preguntas del examen, no hay respuesta o varias, si tengo una duda. Ya, el examen tiene respuestas. Ya, incluso cuando acabe el examen, les voy a enviar el solucionario en Word al chat de WhatsApp para que ustedes puedan comprobar sus respuestas. Entonces, mientras esté durando el examen, yo voy a estar en el Meet. Ustedes pueden hacer preguntas, no sobre el contenido, sino sobre la formulación de la pregunta. En este caso ya sabemos cuál es la... Miren, otra vez, y se han invertido las preguntas, las opciones. Profesor, Sí, ¿qué pasa si... Lo que pasa es que en el aula virtual siempre se cuelga un poco la página. No hay problema de volver a ingresar, dice usted, ¿no? no,
No. En todo caso, igual voy a consultar al área de soporte técnico para plantearles esa pregunta. Pero en la capacitación que nos dieron el día domingo, indicaron que se podía volver a ingresar. Mientras no esté completo esto de aquí, tú puedes regresar desde estas preguntas en adelante. Lo que podríamos hacer ahora, no sé si ya habrás terminado o si alguien todavía no ha empezado el examen, llegue hasta una pregunta determinada, salga del sistema y vuelva a ingresar. Qué miedo, qué no. No, con confianza, este examen no tiene validez, es solo un simulacro. Ya, profesor, yo he llegado a las 6, me falta las 7. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Que me retire Ya, del...? sí, que retírate del examen y si puedes compartirnos tu pantalla, mucho mejor. Ya, a ver. Un ratito lo siento que lo... Ok. Profesor, eso de marcar, no sé si lo puedo quitar. Es que siempre me olvido y pongo continuar nomás. No, no hay problema, no hay problema. Lo que importa es que respondas nada más, no la banderita. Parece continuar el último intento. No, no respondas todavía la pregunta, la última. No, ya lo... Por eso, profesor, ya lo saqué, ya lo... Ujú. Volví a entrar a la página y cuando he vuelto a entrar me parece volver al cuestionario, pero al último intento que tuve. Ya, pero ¿te permite responder la pregunta 7? A ver, voy a ver, profesor. Eso es lo importante ahorita. Sí me permite. Exacto. ¿Ves? A eso es lo que me refería. Imaginamos que el sistema se cierra, se cae el internet o se va la luz, no sé, algo puede pasar. Entonces, hasta la pregunta que hayan respondido se guarda. Vuelven a ingresar al sistema, vuelve la luz o vuelve el internet y siguen con su examen. Muy buena pregunta, Esther. Este examen se califica automáticamente. Yo no lo califico. Ah, muy buen, excelente, Esther. Tus preguntas son lo máximo. Vamos a volver otra vez al examen de prueba. Muy bien, eso es lo que necesito, que pregunten ese tipo de cuestiones. Vamos a ver, la pregunta de Esther está muy buena. Pero vamos a ver. Una pregunta de respuesta múltiple. Vamos a tomar este ejemplo. Imaginemos que pongo amilosa, sabemos que es amilasa. Sacarosa es no reductor. Y supongamos que en agua yo pongo molécula, no, pongo ya, carbohidrato reductor. Oh, verdad, perdón, lo siento. Gracias, Geraldine, eres lo máximo. Bueno. Muy bien, así necesito que esté. Ya, ok, de nuevo. Gracias. Gracias, Junior. Ya, yo decía, Esther preguntaba en el chat, en el caso de una respuesta múltiple, solo marqué uno. ¿Cómo se calificará? Entonces, miren, amilosa, ya, le pongo amilasa. Sacarosa, le pongo molécula polar, ya me equivoqué. No. Carbohidrato reductor. Y agua, cuya respuesta es molécula polar, supongamos que le pongo carbohidrato no reductor. Y ahora sí. Entonces, sabemos
que esta respuesta es correcta. Sabemos que esta respuesta es correcta. Y sabemos que esto es incorrecto. ¿Cómo se va a calificar en este caso? Cada pregunta vale un punto, lo que significa que el sistema divide entre la cantidad de respuestas. Esto valdría 0.3, 0.3, 0.3. El puntaje de este estudiante sería 0.6. 0.6. El sistema tiene 2 decimales. Entonces, si ustedes sacan, por ejemplo, 0,67, lo va a redondear a 0.7. Igual en este caso. Sabemos que hay 3. Imaginemos que me equivoco en 2 y mi puntaje en esta pregunta sería solo 0.33. ¿Qué más preguntas tienen? Profesor, eso que dijo, ¿qué significa BET? La verdad, yo no he leído de autores. Son las O no sé iniciales a de qué los se refiere. autores. Ya, a ver. Esa pregunta no va a venir en el examen, pero igual te la muestro. Esa pregunta pertenece al tema 2, actividad de agua en alimentos. Aquí está, ¿ven? BET, agua BET o capa monomolecular, en honor a estos 3 científicos. De este tema se ha sacado esa pregunta. Ya, profesor. Sí. Ok. Pero Va esta a ser pregunta, bien rebuscado su examen, entonces, profesor. ¿cómo? Va a ser un examen muy rebuscado. Ah, no. Esta pregunta es solo para mostrarles cómo funciona la opción múltiple. Ah, ya, miren, Ah, ya, Andrea profesor. pregunta. Mencionó que partido. No te escucho bien. Entonces, cuando mencionó que iba a ser parecido, se refería al proceso del llenado del examen. Ya. Volviendo a nuestro examen. Andrea escribe en el chat. Terminé la evaluación de prueba y se puso todo en blanco. Se cerró mi sesión en la aula virtual, volví a entrar y no me sale nada de semana 8. Ya se arregló, pero me sale en curso. Claro, ingresa otra vez, Andrea. Porque el examen está hasta las 5:30. Sí, todavía está abierto. Entonces puede darse el caso de que de que el tiempo se les haya pasado, y si se cierra, ahí sí ya no van a poder volver a ingresar. Entonces aquí están los intentos que han dado, ¿eh? Y como se dan cuenta, aquí yo puedo ya calificar todo. Incluso aquí están, miren. Yo no he hecho nada y el sistema ya me da el nombre del estudiante que haga el examen, sus datos, a qué hora ha finalizado, a qué hora ha comenzado, cuánto tiempo ha utilizado y su nota.
Miren, por ejemplo, en el caso de Darlene, tiene 4.63. Daniela tiene 6. Fiorella tiene 6. Liz no va a dar examen, y así. Entonces, todo es automático. Volviendo a la pregunta que hizo, no sé si es Esther. Hay preguntas muy fáciles, como verdadero o falso, carbohidratos, lípidos, muy sencillas, pero también hay preguntas que son un poco difíciles. Entonces, tengan cuidado con esas preguntas. El examen no está ni regalado para que se saquen 20 en 5 minutos, pero tampoco está imposible. O sea, está a un nivel medio. Además, tengan en cuenta que ustedes van a trabajar con sus materiales a mano. No se les pide que memoricen los conceptos, a no ser lo necesario. Profesor, una consulta. En eso Sí. de la banderita, ahí como que me perdí un poquito. Ya. Siempre tengo que marcar la banderita No, o no. no es obligatorio. Vamos a hacerle preguntas. Gina Victoria, ¿has marcado tus banderitas? No, profesor. Muy bien, hija. Entonces, mira, date cuenta que Gina no ha marcado y tiene una alta nota. 6 puntos. Entonces, no es necesario marcar la banderita. No hay problema con la banderita. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Una curiosidad que les salga. Entonces, si no hay más preguntas, pasaremos a nuestro repaso de bromatología. Fiorella, no, el tiempo de entrega no se va a calificar. Y Liz, si entrega antes es porque no usa muchos materiales. No, no necesariamente. El tiempo no se está calificando. Lo que importa es la eficacia de la respuesta a las preguntas. Entonces déjenme enchufar esta máquina. Profesor. Sí, dime. ¿Qué pasa si respondemos todas las preguntas? Ya, bacán, pero se nos quedó corto el tiempo y pasó el tiempo límite, pues, ¿no? Que usted propuso ahí. Sí, Ya, cuando lo le que va a damos hacer clic el... en guardar y enviar, ¿qué pasa? ¿Se envía o ya no se permite? No, el sistema lo va a bloquear. Ah, Entonces entonces lo que no vas tienes a que tener hacer... nota. Ajá, lo que tienes que hacer es enviar hasta donde hayas terminado. Entonces, recuerda que al costado de las preguntas hay un cronómetro. Entonces, si, por ejemplo, te falta el tiempo, envías un segundo, faltando un segundo para que se cierre el sistema.
Gracias, profe. Listo. Profesor, ¿el examen va a ser en la hora de teoría o en la hora de práctica de bioquímica? En la hora de teoría, a las 8 de la mañana. Ok, entonces vamos a dar un repaso a los conceptos más importantes desde la primera semana. En la primera semana lo que nos interesa, siempre fíjense de los objetivos de preferencia. Ya por aquí va el... Sí, 8 en punto. Sean puntuales. Aquí, en la primera semana, recuerden que hemos visto características de la bromatología y tipos de contaminación. Aquí está el contenido. Hemos visto la definición, que es importante. Hemos visto en qué ámbitos de la naturaleza se aplica esta definición. Objetivos de la bromatología. Importancia de la bromatología. Por ejemplo, este es muy importante. ¿En qué campos de estudio se aplica la bromatología? ¿En qué esta disciplina tiene una aplicación en todos estos campos? Entonces, por ejemplo, esta pregunta podría ser pregunta de tipo examen. Esta clasificación es importante, que es la antropobromatología y la zoobromatología. También puede ser pregunta de examen. Esta pregunta también es muy importante. ¿Qué ciencias o en qué ciencias se descansa la bromatología para cumplir sus objetivos? Y hemos visto la bioquímica, los análisis de alimentos, microbiología, tecnología de alimentos, toxicología, dietética, etc. Relación con otras ciencias. Por ejemplo, estas frases, o así detalles no relevantes o no conformantes de la definición o de los objetivos, pueden obviarlas. Y estas no son importantes. Análisis. Ya, muy bien. Entonces, miren, hasta aquí hemos visto el primer objetivo de la sesión. Ahora vamos a ver el segundo, los tipos de contaminación. Eso quiere decir que este es importante. Este diapositivo es muy importante. Entonces hemos visto los tipos de contaminación biológica. Recuerden que hay 4 tipos. Tipos de contaminación química, tipos de contaminación física. Y ahí termina la primera sesión. Vamos a la segunda sesión. Tengan en cuenta que en la segunda sesión hemos tocado el tema de HACCP. Y ahí sí hay más información que ustedes necesitan manejar. Segunda sesión. Igual, nos guiamos de los logros de aprendizaje. Aquí es importantísimo
estos dos de acá. Por ejemplo, en el examen no va a venir esto, no se les va a pedir elaborar un plan HACCP, pero sí se les va a pedir que conozcan los requisitos y los principios. 5 requisitos y 7 principios. Una pregunta podría ser, ¿qué es el significado de las siglas HACCP? Esto, por ejemplo, es importante. ¿Cuáles son los programas prerequisitos del sistema HACCP? Hemos visto, ahora sí, este es importantísimo. Los 7 principios. Esto es necesario que lo manejen. Incluso podrían hacer una especie de resumen. Esto es muy importante. 7 principios del HACCP. O los 12 pasos. Entonces, si tienen esto a mano, es mucho mejor. Porque aquí están incluidos los 5 pasos previos y los 7 principios de HACCP. Una pregunta podría ser, por ejemplo, complete los 5 pasos previos del sistema de HACCP. Se les da esta información, esta queda en blanco y quedaría esta otra. Entonces van a haber preguntas tipo complete. Aquí están los 5 pasos, los 7 principios. Tipo de peligros, igual que en la semana 1. Entonces aquí ya se detallan con más precisión los tipos de peligros, ya sean biológicos, aquí hay mucho más detalle, los peligros químicos y los peligros físicos. Entonces, es importante que ustedes sepan discriminar entre tipos de peligros físicos, químicos y biológicos. Es muy importante. Esta definición también es importante, que es un punto crítico de control. Importantísimo. Control de registros, esto no es tan relevante. Pasamos a la semana 3. La semana 3 hemos visto etiquetado e inspección de alimentos. Nuevamente nos guiamos del logro de aprendizaje de cada sesión. Desde aquí nos está pidiendo aplicar criterios, conocer el glosario, principales elementos de la ley y conceptos de inspección. Vamos a ver cuál es lo más importante. Definiciones, importante. Necesitamos conocer la definición de etiqueta. Esto también es importantísimo. ¿Cuáles son los elementos que necesita un etiquetado?
según el INACAL. Este glosario de términos también es importante. Tenemos aditivos, alergenos, azúcares totales. Por ejemplo, estos ejercicios podría venir una etiqueta en la cual ustedes puedan identificar. O simplemente podría venir un glosario de términos o trabajar con la definición del etiquetado. Y ya está. Ahí termina la semana número 3. Noten que hemos hecho inspección en el trabajo práctico y hemos visto la ley de promoción de alimentación saludable también en la parte práctica. Este tema de la ley y el tema de inspección no viene en el examen. Semana 4. Aditivos alimentarios. Ojo, aquí el objetivo o el logro de la sesión era manejar el sistema internacional de numeración. Entonces, en base a esto nos vamos a guiar. Necesitamos conocer una definición de aditivos. Esta información, por ejemplo, es importante. La información que nos da el códex. Ya, esto es importante. Entonces, ustedes tienen acceso tanto al sistema de numeración como a los códigos E de los aditivos. Entonces, se les puede pedir, por ejemplo, el número de identificación de la riboflavina según el códex, o el número de la curcumina según los códigos E, o se les puede pedir la función de, pongamos por caso, la función o la clase funcional de la tartrazina, o la función tecnológica de la tartrazina. Entonces, esta tablita es muy importante. En realidad, todo el sistema internacional. Profe, pero usted va a indicar ahí si vamos a usar el internacional o el europeo, ¿no? Exacto, claro. La pregunta va a estar clara para que no haya confusión. Muy buena observación. Entonces, dependiendo de la pregunta, se les va a indicar si van a usar el sistema internacional o los números E. Aquí tienen la página, si quieren hacerlo de manera más rápida. Ya, eso sería en cuanto al tema de aditivos. Pasamos a la semana número 5. Y ahí sí estamos de lleno en las hortalizas. Nuevamente tenemos dos logros de aprendizaje. Uno es bioquímica
y otro es clasificación. Aquí está el contenido, definiciones. Componentes químicos. Esto, por ejemplo, es importante, porque a partir de aquí podemos interpretar la bioquímica de las hortalizas. Cambios bioquímicos. Esto es importante. Clasificación definitivamente es el objetivo o el logro 1. Entonces, podría haber un examen, una pregunta, en la que se utilice esta clasificación en función del contenido de carbohidratos. Estos ya son detalles de bioquímica que no son tan esenciales. Y eso sería lo más importante de las hortalizas. Estas ya son hortalizas aromáticas. Semana número 6, hortalizas de tierra. Acá está el logro de aprendizaje. Diferenciación de hortalizas de tierra y otra vez bioquímica. De que la bioquímica está en todo. Entonces, nosotros nos vamos a guiar por la definición de Alvarado y Blanco. Esta otra definición de estos dos autores no la vamos a considerar. Nos quedamos con esta definición. En la definición de Teresa y Blanco, estos dos forman un solo grupo. Esta tabla es importantísima. ¿Cómo diferenciar un tubérculo de una raíz y de un bulbo? Tenemos criterios en la parte desarrollada, en el tallo, en la raíz. Y algunos ejemplos. Entonces puede haber una pregunta de correlación. Se colocan las hortalizas y se coloca si son tubérculos, raíz o bulbo. Esa es una pregunta clave, esta parte de aquí. Tubérculos, significados. Esto también es importantísimo. La parte nutricional y bioquímica. Por ejemplo, podrían haber preguntas de interpretación bioquímica. Aquí tenemos polisacáridos, monosacáridos y disacáridos. También importante. Importante también.
Muy bien, hasta aquí el tema de hortalizas de tierra. Y llegamos a la semana 7. Ya. Entonces vamos a ver qué es lo más importante de la sesión de hoy. La definición de Teresa Blanco. La clasificación también es importante. Noten que tenemos 3 clasificaciones. En función a la naturaleza, en función al estado, y la clasificación libre. También es importante la composición. Este de aquí. Para interpretar bioquímicamente. Hidratos de carbono. Lípidos no tanto. Vitaminas. Vitaminas es importante. Vitaminas es muy importante. Propiedades sensoriales no es esencial, así que no forma parte del examen. Aspectos toxicológicos tampoco. Criterios de calidad tampoco. Y finalmente pasamos a bioquímica, desde la semana 1. En la semana número 1 tenemos al agua y sus propiedades. Entonces de aquí lo más importante es parte de la molécula polar. Incluso esa pregunta viene en el examen de hoy. Porque es una molécula polar.
más o menos importante el puente de hidrógeno. Propiedades también. Vamos a ver cuáles son las más importantes. Densidad no es tan relevante. Tensión superficial sí. Así como punto de ebullición y calor específico. Importantísimo, sobre todo calor específico. Propiedades no tanto. Entonces ahí terminamos con la semana 1. El ángulo no es importante. Además, ya lo hemos resuelto hoy día. Así que las preguntas que ya hemos visto hoy, no creo que se repitan en el examen del lunes. Claro, eso vino. Y aquí está la respuesta, 104.5. Entonces, la semana 1 es poco contenido. A partir de la semana 2 es donde viene lo más difícil. Actividad de agua. Este tema sí es esencial, así que tienen que dedicarle tiempo. Importantísimo. Definición. Muy importante. Histéresis también. Isotermas ya lo hemos visto, así que no va a venir en el examen. Esto es esencial. Sí o sí tienen que manejar los conceptos. A pesar de que ya hemos visto el tema de agua libre, congelable y agua capilar en el examen de simulacro de hoy, igual va a volver esta pregunta. Entonces, necesito que ustedes identifiquen bien los 3 tipos de aguas. Eso es esencial, sí o sí. Esta pregunta no. Entonces, solo un dato curioso. Esta tablita no la vamos a usar, porque el sistema no nos permite preguntas para poder hacer análisis de casos. Ya, ahí serían preguntas abiertas, y el sistema solo acepta preguntas cerradas. Entonces, estos cuadros no se van a utilizar. Por ejemplo, ¿para qué sirve determinar la actividad de agua? También es importante. La importancia de la actividad de agua es si ya es en términos sociales, en términos tecnológicos, no es tan relevante para nuestro examen. Y listo, terminó ahí nuestro muy veloz repaso de la actividad de agua. Carbohidratos es un tema bien extenso, así que vamos a puntualizar lo más importante. Empezamos desde la clasificación en adelante. Importantísimo saber la clasificación, triosas, tetrosas.
¿Cuándo, por ejemplo, acá está la pregunta que viene en el examen? No, que viene en la clase, ¿no? ¿Cuándo es no azúcar y cuándo es azúcar? Importante las características de los monosacáridos. Ya. Es muy importante que ustedes sepan identificar cuándo estamos hablando de una D-glucosa, de una L-glucosa, de una D-fructosa. Eso es importantísimo. También identificar cuándo es una cetosa y cuándo es una aldosa. Es muy importante. Entonces probablemente venga una estructura química y ustedes tengan que Profesor, identificar si es aldosa. No, no te escuché bien. ¿va a venir el tipo de enlace? No, pero sí estructuras, como las aldosas, cetosas, D y L. Entonces va a venir una Profesor, disculpe, estructura. antes de la aldosa y la cetosa, usted mencionó una pregunta. ¿Cuál iba a ser eso? Antes de la aldosa y la cetosa. L-glucosa, L-fructosa, ¿eso, profe? Claro, D-glucosa y L-glucosa. Gracias. Ya. Grupos funcionales también, aldosas y cetosas. Podría venir, por ejemplo, una estructura de ese tipo. La idea es que ustedes sepan identificar, en función a la estructura que se les presenta, si la estructura que se les da es aldosa, cetosa, en función a los carbonos, si es D o L. Entonces ya sabemos cómo se identifican estas estructuras. Aquí están, ¿ves? Los azúcares D y L. Entonces ya tenemos criterios para identificar los azúcares D y L. Luego vamos a ver un poco de los homopolisacáridos. Por ejemplo, el almidón. ¿Cuáles son los componentes del almidón? Sabemos que es la amilosa y la amilopectina. Este es esencial. Es necesario que ustedes manejen estos conceptos. También es necesario reconocer los glucógenos, la fibra, que son los tipos de homo y heteropolisacáridos. Por ejemplo, es necesario identificar cuándo un compuesto es homo o es heteropolisacárido. Esto también es importante. Esta parte, por ejemplo, la que mencionábamos en el caso de la fructosa, no es esencial. Ya esa parte no va a venir, no se va a evaluar. ¿Cuándo es homo y heteropolisacárido, no, profe? Claro. O sea, básicamente es decir, identificar, por ejemplo, el almidón es homo o hetero. Hetero. Homo. Homo, muy bien, homo. Porque todas las unidades conformantes del almidón son glucosas. Y hetero es cuando hay glucosa y algo más. Ahora, se habrán dado cuenta en el caso de bromatología que he hecho más de 20 apuntes, lo cual significa que van a venir de lo que he indicado
Y va a haber cosas de lo que he indicado que no van a venir en el examen. Y entonces tienen que estar preparados para lo que va a venir. Pasamos a la semana número 4. El tema de lípidos es más sencillo. Lípidos es una de las partes que menos me agradan. Pero igual van a venir algunas partes importantes. Por ejemplo, clasificación y un poquito de procesos de modificación. Entonces, vamos a ver qué va a venir exactamente. Oh, Dios mío. Generalmente estoy en los sueños de las personas, no en las pesadillas. Bueno, será la primera vez que participe en pesadillas de alguien. Bueno, Yesenia, lo que tienes que hacer es comer bastante valeriana para no tener pesadillas. Generalmente la bioquímica es uno de los cursos más odiados en la universidad, pero tengan en cuenta que a mí me hicieron memorizar el ciclo de Krebs completo y que ese ciclo de Krebs no vino en el examen. O sea, imagínense el trauma psicológico que me dejó mi profesor de bioquímica. Entonces yo no quiero que Gracias, tengan profe. esos traumas. Ya quiero, más bien quiero que aprendan nada más, no quiero dejarles traumas a ustedes. Sí, yo sé que Chévere, siempre profe. hacen eso. Sí, sí, Sergio, tiene mucha razón. Pero Sergio, te estabas durmiendo, te has despertado. Claro, es fundamental. Sí, Es Sergio, que para tenemos que dormir entender también, ¿no? en periodo de Que gestación. Sí, nuestros profesor, está profesores, gestando, Ramiro. nuestros profesores crecieron en un Si no contexto sin terminaste, internet. Ah, estás durmiendo, estás viendo desde tu cama abrigadito. Y les decía que nuestros profesores aprendieron en un contexto en el cual no existía el internet. Entonces, ellos han sido educados bajo el conductismo más puro y duro. Entonces, para ellos lo importante era memorizar. ¿Por qué? Porque el conocimiento no estaba accesible para todos. En cambio, ahora tenemos el internet y el conocimiento está libre para todos. Entonces, ya no es necesario memorizar ideas, sino es necesario gestionar las ideas, saber cómo encontrarlas, cómo usarlas, cómo interpretar la realidad en base a esos conceptos. Pues por eso el examen que les voy a dar es relativamente de teoría, ya es más manejo de información. Si hubiésemos estado en clases presenciales, ahí sí sería otra cosa. Les daría exámenes tipo caso, con análisis, y ustedes darían con laptop, con internet, con celular, en grupo, como ustedes quieran. Es mucho mejor eso que un examen así. Pero dada la problemática mundial, nos tenemos que adaptar tristemente. Así que no hay otra opción, nos adaptamos, pero en función a las necesidades educativas de ustedes. Entonces, en el caso de lípidos, lo más importante es, por ejemplo, esta clasificación. Es necesario saber los ácidos grasos. Podría venir, por ejemplo, mencione un nombre de ácido esencial o un ácido poliinsaturado, etcétera, etcétera. Aquí está la tablita, que es muy importante. Los aceites, los ácidos grasos saturados más importantes también es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, sí, trans relativamente. Este es importantísimo. Ya acá tenemos los ácidos grasos insaturados. Y ustedes ya saben que estos son los más importantes. Sería, por ejemplo, excelente tomarles nomenclatura e interpretación. Pero dadas las condiciones del examen no es tan fácil. Así que no va a venir esta nomenclatura. Por ejemplo, los omegas 6, 3 y 9, identificar cuáles son. La cadena. No, no es necesario, no es tan necesario. O sea, no le den tanta importancia a las cadenas. Más me importa los nombres, o sea, saber dónde está el ácido oleico o el nombre de los ácidos grasos esenciales o de los poliinsaturados. Eso es lo importante aquí.
Un poco también la clasificación. Ya, este es importante. Los procesos de modificación. Entonces recordemos. Hidrogenación de líquido a sólido. Sí, así de simple. O de insaturado a saturado. El otro proceso de modificación importantísimo. Lipólisis y autooxidación. Importantísimo. Entonces miren que hemos visto un proceso que es la hidrogenación y en cuestión a deterioro, lipólisis y autooxidación. Y ahí estaría terminando el tema de lípidos. La quinta semana, proteínas. Ya, esencial. Definición de aminoácidos. Sí o sí necesitan saber la definición de aminoácidos, la estructura de aminoácidos, sí o sí. Un poco el carácter anfótero. El enlace peptídico es importante. Cómo se conforman los dipéptidos y las proteínas. Este es importantísimo. Dipéptido, tripéptido, oligopéptido, polipéptido. Importantísimo. Saber cuándo llamamos a un polipéptido proteína, por ejemplo. Ya, estructura también es importante. Lo más importante, vamos por la segunda estructura. La primera, no necesariamente, porque estamos viendo la secuencia. Y eso todavía no es esencial para nuestro tema. A partir de la segunda estructura, la estructura secundaria, de ahí viene todo lo importante. ¿Por qué es importante la estructura secundaria? Porque aquí empezamos a conocer los enlaces alfa, los enlaces beta. ¿Cómo se conforman los enlaces alfa? De forma lineal y espacial. La hélice de colágeno. Y la conformación beta, importantísimo. También tenemos la beta plegada y la beta antiparalela. Esta es la antiparalela y la paralela. En cuestión a la tercera estructura, o mejor dicho, la estructura terciaria, es importante las fuerzas que hacen que una proteína esté unida. Entonces, ¿cuáles son estas? Estas 5 de aquí. Y de ellas, las más importantes están en esta gráfica. Entonces, importantísima estructura secundaria y terciaria. Y en relación a la estructura cuaternaria, esto, por ejemplo, es importante. Podría venir una pregunta así. Imaginemos, de las 4 estructuras que se presentan ahí, ¿cuáles de ellas tienen enlace alfa hélice? La 2. La 2, muy bien, muy bien. O podría venir al revés. ¿Cuál de ellas posee estructura beta antiparalela? La 3. ¿Seguro, seguro? Miren, recuerden cómo es la estructura antiparalela y paralela. La 1, la 1. Claro, la 1 y la 4. Bueno, antiparalela, paralela, alfa hélice. Igual acá. Acá tenemos
alfa hélice, beta, bueno, beta en casi todos, menos aquí. La estructura cuaternaria también, bueno, no tan importante como la secundaria y la terciaria. Esto no va a venir porque era parte de su trabajo. Así que algunos han profundizado, otros no. Así que eso lo dejamos fuera de la evaluación. Un poco de clasificación. Por ejemplo, vamos a ver las fibrosas y las globulares. Dentro de las fibrosas, las más importantes, miosina y actina. Y en las globulares, estas de aquí. Y ahí terminaría el tema de proteínas para pasar a enzimas, que sería la semana 6. Para enzimas, recuérdense de Pikachu, por favor. No se olviden de Pikachu. Vamos a ver cuál es lo importante aquí. Definitivamente la definición, esencial y clave. La definición otra vez. El centro activo, o cuáles son los componentes de una reacción enzimática. Puede ser sustrato, bueno, no es que puede ser, es, ¿no? Sustrato, complejo enzima-sustrato y productos. Por ejemplo, importantísimo el nombre de algunas enzimas. Por ejemplo, la tripsina, ¿para qué sirve? Imaginemos que viene esta pregunta. Entonces, yo recuerden que les mencioné la nomenclatura común, que terminaba en sufijo asa, con el sustrato o la fuente. Entonces, miren, lactasa definitivamente tiene que ver con algo lácteo. Rapidito. Gastrina, miren, que no termina con asa, pero ya nos está diciendo algo del ácido gástrico. Di2, peptidasa, asa ruptura, enzima, péptido. Entonces, 2 aminoácidos. Productor de 2 aminoácidos. Lipasa, fácil, asa, lípidos. Secretina, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está lo que decíamos. Sustratos, productos, centro activo. Importante esto de aquí también. Otra vez centro activo. ¿Qué es la energía de activación, por ejemplo? Importante. Energía de activación. Propiedades, relativamente, no tanto. Estos catalizadores no es necesario. Esto sí es importante. La nomenclatura antigua y actual. Entonces, podría venir una pregunta con nomenclatura antigua o con nomenclatura actual. Pues recuerden la antigua, siempre el sufijo asa, y viene sustrato, fuente o reacción catalizada. Y la nomenclatura actual es sustrato, 2 puntos, cosustrato, tipo de reacción asa. Ahora, la práctica, que es la clasificación, este tema no va a venir.
porque esto se desarrolló solo con un grupo. Solo viene hasta nomenclatura, hasta aquí. Y finalmente, la semana 7, que es pardeamiento enzimático. Como son 20 preguntas, se ha tratado de equilibrar las preguntas en función a la cantidad. Es decir, si son 7 temas y son 20 preguntas, probablemente van a venir 3 preguntas por tema o 3 preguntas por semana. Y va a haber una semana que va a tener solo 2 preguntas. Las animaciones en Flash. No es tan necesario, Ana Cristina. Los pasos de la reacción enzimática, recuerda que son 3. Enzima más sustrato, complejo enzima sustrato y los productos. Pardeamiento enzimático. ¿Cómo dijo, profe? Enzima más sustrato. Recuerda, el complejo es enzima y sustrato, complejo enzima sustrato, y termina enzima y productos. Porque la enzima no se cataliza ni se destruye, sigue actuando. ¿Recuerdan la animación en Flash que les mostré? No, Mercedes, no, CC-trans no es esencial para nuestra... Mejor dicho, no es tan esencial. ¿Ya? Tiene un nivel medio nada más. Pasemos a la semana número 7, que es lo que hemos hecho el lunes. Aquí tenemos el logro de aprendizaje, que es definición y consecuencias. Entonces empecemos con qué es el pardeamiento importante. ¿Cuáles son las enzimas? Importantísimo, así, importantísimo al 100%. ¿Cuáles son las enzimas presentes en el pardeamiento enzimático? Eso sí tienen que saberlo incluso de memoria. Reacciones, también es importante. Sustratos, productos. Importante. Por ejemplo, sabemos que una reacción de pardeamiento se produce a través de la oxidación enzimática de fenoles produciendo quinonas. Y también tenemos que ver con qué reaccionan las quinonas. O sea, las quinonas no son el último producto del pardeamiento enzimático. Estas quinonas se polimerizan. Entonces, sabiendo que el pardeamiento enzimático tiene que ver con la polimerización de las quinonas, necesitamos saber con qué grupos reaccionan las quinonas. Y aquí están los grupos. También es necesario saber qué cosa o qué reactivos o qué compuestos reaccionan ante las enzimas. Sabemos que son los mono, di, polifenoles y otros más que están acá. Por ejemplo, aquí está la acción de la polifenoloxidasa en el café, los camarones. Por ejemplo, podría haber una pregunta de identificación. Yo les doy el compuesto y ustedes podrían identificar el alimento al cual pertenece. Eso también es importante. ¿Qué métodos existen para conservar o evitar el pardeamiento enzimático? Consecuencias también importantísimo. Sabemos que hay 2 tipos de consecuencias. Las consecuencias negativas, que son pérdida de calidad,
Y las consecuencias positivas o deseables. Hay dos tipos de consecuencias en la industria. Y ahí estaría terminando nuestro repaso muy veloz de los 14 temas que van a venir en los dos exámenes que vamos a desarrollar la siguiente semana. Entonces, el examen de bioquímica se desarrolla el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, para que puedan llegar a tiempo, voy a dar una tolerancia de 10 minutos. Entonces, el examen se abre a las 8:10 y se cierra a las 9:10. De la misma manera, el día miércoles estamos dando el examen de bromatología a las 6, a las 12 en punto, dando un intervalo de 10 minutos para que puedan estar a tiempo y llegar al examen. Entonces, les aviso con tiempo y con anticipación para que separen ese tiempo, ese espacio del día. Entonces, no hagan otros compromisos. Si tienen un trabajo, pidan permiso para esa hora nada más. Profesor, Y ya después tienen libre todo el día. el lunes a las 8 y el miércoles a las 2. Profesor, no es necesario. Sí, A profesor. ver, lunes a las 8, bioquímica, y miércoles a la 1, bromatología. Profesor, una pregunta. ¿No era? Sí, Bromatología no dime. dijo. A ver, uno por uno. Profesor, con respecto a... Ya no es necesario conectarse, solo de frente entro para mi examen. Sí, no es necesario conectarse. Más bien, si habría alguna pregunta, por ejemplo, no se entiende alguna palabra o no sé, algo pasó. No del contenido, sino algo técnico, me escriben al WhatsApp. Ya no va a ser necesario que se conecten al sistema. Al Meet. Profesor, y también va a haber asistencia el día lunes y miércoles, ¿no? O ya no ya. Claro, asistencia sí. Asistencia sí. Eso sí nos pide la universidad Profesor, semanalmente. entonces el examen va a estar... Disculpe, profesor. Entonces el examen va a estar disponible desde las 8:10 hasta las 9:10, una hora. Hasta las 9:10, exacto. Desde 8:10 hasta las 9:10. Y de bromatología desde las 2 p.m. hasta las 3 p.m. Entonces, lo positivo de esto es que ni bien ustedes envíen su examen, automáticamente ya va a estar calificado. Entonces ya no va a haber errores de puntuación, o de sesgo, o de subjetividad. Va a ser más automático. O sea, profesor, a las 9:11 yo ya voy a saber mi nota. Exacto. Bueno, yo voy a saber tu nota. Es más, ni bien envíe este examen, yo ya sé tu nota. Y ya lo voy a hacer público a las, no sé, a la media hora, o lo más rápido posible. Profesor, a nuestro delegado nomás. Y él nos avisa. Sí, profesor, ya anónimo. Claro, profe, más Ya, ok. Entonces, mejor lo publico para cada uno de ustedes. O sea, hay una opción para yo comunicarles sus notas a ustedes mismos. Mejor así. Sí, mejor. Sí, ok. Sí, mejor. Ok. Me parece correcto. ¿Alguna pregunta final? Porque ya no tengo saliva para poder hablar. Profesor, Miércoles a la 1, ¿verdad? A la 1. Correcto. profesor, ¿podría mandarnos su diapositiva con todo lo que ha marcado, resaltado, todo eso? Porque en el aula virtual está, pero se asigna, entonces con lo que usted ha Ah, marcado. claro. Eso es cierto, profe. Profesor, sobre todo el video, póngalo por favor en el aula virtual. Hija, todos los videos que se guardan en el Drive, les he pasado al grupo de WhatsApp para que puedan verlo o descargarlo. Lo que pasa con algunos videos es que hemos grabado en Zoom y no sé dónde está. Entonces, no sé si les he pasado el link o no les he pasado. Eso sí, no lo puedo ubicar bien. Pero las diapositivas sí les puedo pasar ahorita, todas las 14.
Profesor, un favorzote sin que usted se vaya a molestar. Yo solamente he podido observar la última grabación de su clase que fue de la semana pasada, pero las anteriores no, en especial porque yo no vine a una clase, le expliqué por WhatsApp. No hay forma de que nos pueda enviar de nuevo los links para poder descargar los videos. Por favorcito. Ah, sí. Sí, no te preocupes. El link está en el grupo de WhatsApp. Lo voy a volver a enviar para que puedan descargar, bueno, no descargar, ¿no? Pero sí por lo menos verlos. Sí, más Entonces, que todo los que se puedan ver, no importa que sea del Google Meet. claro. Gracias, Mire, profesor. ahorita, antes de cerrar la sesión, les voy a enviar el link de los videos para que lo puedan ver. Y también les voy a enviar las diapositivas. Al grupo, ¿verdad? Al grupo. Ok. Muy bien, les paso el link de los videos. Ahí está para que puedan verlos. Y ahora les paso las diapositivas. Profe, eso sería todo entonces, ¿verdad? Eso sería todo. Ya podrían salir los que tengan actividades que hacer. Ya está cargándose las 14 diapositivas. Y espero que no haya ningún jalado. Por favor, estudien, repasen. Se les ha dado todo lo posible para colaborarles. Ya. Correcto. Están enumeradas las diapositivas conforme a las semanas. Muy bien, eso sería todo entonces. Ya, profe, hasta luego. Gracias. Nos vemos, estudien por favor, no hay tareas, no hay trabajos. Y que les vaya muy bien en la semana siguiente.